Gloria, 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 gloria. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Te bendecimos y exaltamos, Dios eterno. Aleluya. En breve comenzamos. Gloria al que vive. Santo, santo, aleluya. Poderoso el Rey. Aleluya. Bendito Jesús. Dios es bueno. Gloria a Dios. Para siempre son sus misericordias. Gloria al Rey. Bendito Dios. Dios bendiga a mis hermanos que se están conectando. Aleluya. Damos gracias a Dios por sus vidas. Gracias a Dios por la oportunidad de llegar hasta el lugar donde usted se encuentra en esta gloriosa noche. Aleluya, para disfrutar junto de la presencia de nuestro Dios. Aleluya. Dios bendiga a Edna Vázquez, Dios bendiga a Jenny González, Dios bendiga a Marisol, Dios bendiga a Witty, Dios bendiga a todos los que se están conectando. Aleluya. Gloria al Rey. Seguimos con el estudio poderoso de la palabra del Señor. Aleluya. Y hoy con la lección número 16. Gloria al Rey. Aleluya. Y oiga el tema que tenemos para el día de hoy. Los cimientos de la primera congregación. Los cimientos de la primera congregación. Haciendo referencia a la primera iglesia. Y hay algo, un principio bíblico acerca de la primera mención de algo, la primera vez que Dios habla de algo, la primera vez que Dios proyecta una idea. Es en ese momento hay cosas que se desatan, hay códigos, ¿verdad? Hay códigos que tienen que ser descifrados, que tenemos que enfocarnos en ellos, porque hay muchas cosas que Dios nos está diciendo. Primera mención, cuando Dios menciona algo por primera vez, por eso el Génesis es tan importante, porque hay muchas cosas que son mencionadas en el Génesis. Es el semillero, gloria a Dios. Entonces, el Génesis del Nuevo Testamento, gloria al nombre del Señor, en cuanto a la iglesia se refiere, es el libro de los Hechos, donde nos habla Dios por primera vez, aleluya, de el cumplimiento, donde se cumple aquello que ya Joel había dicho, aquello que Juan el Bautista había dicho, que era que la iglesia iba a ser una institución llena del poder de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y entonces esta iglesia tuvo cierta estructura que nosotros necesitamos volver a ella, volver a ese principio, a ver qué estaban haciendo ellos. Gloria al Señor, que tuvo efecto. Entonces, si tuvo efecto con ellos, va a tener efecto también con nosotros. Volviendo al principio, al original. Gloria a Dios para siempre, lo que Dios dijo primero. El libro de los Hechos es como una brújula, que eso es el trimestre que tenemos, hablando acerca de el libro de los Hechos como una brújula para la iglesia del siglo XXI. Una brújula que le marque el norte a la iglesia, que le diga a la iglesia hacia dónde debe, aleluya, incursionar, hacia dónde debe, aleluya, trascender. Eso es importante que nosotros prestemos atención a lo que la iglesia primitiva estaba haciendo. Gloria a Dios para siempre. Entonces hay una afirmación
muy fundamental que quisiera compartir con ustedes, que dice de la siguiente manera: los principios que definen a la iglesia son fe, oración y unidad. Oiga los principios que definen a la iglesia primitiva, a la iglesia de Cristo, o sea, que tiene que definirnos a nosotros también. ¿Y cuáles son esos principios? Sencillo, es la fe, base clave, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, un estilo de vida, una línea de creencias. Amén. Aleluya. Eso es la fe. La fe. Ahora está también la oración, porque para poder fortalecer esa fe necesitamos orar. Aleluya. La oración es clave, porque la oración es lo que da validez y da autoridad a lo que hacemos. Porque la oración quiere decir que estamos no solamente meramente hablar, estamos hablando con Dios. Y al hablar con Dios somos fortalecidos. Y todas las armaduras, todas las armas, todas las herramientas que Dios nos da son fortalecidas a través de la oración. Si hay algo que el enemigo no quiere que tú hagas, es que ores. La hora de orar, de la oración, el enemigo te va a atacar. Te va a tratar de distraerte. Va a tratar de que tú te desenfoques. Una de las batallas más grandes del creyente es poder orar en una forma eficaz, en una conexión, una comunión íntima, porque el enemigo te va a atacar. Él sabe que una vez que tú oras, aleluya, tú vas a poder fluir en una dimensión diferente. Todas las herramientas que Dios te ha dado son magnificadas a través de la oración. Cada armadura que Dios te ha dado es fortalecida, es llevada a un nuevo nivel. Cuando oramos. Si oramos, podemos ver, aleluya, los cielos abiertos, y podemos ver que todo lo que Dios nos ha dicho lo podemos ver cumplido y manifestado. Entonces está la fe, la oración, y el tercero es la unidad. Clave, tremendo, poderoso esto. Escuche esto. Algo que ha evitado el movimiento de Dios en una forma mayor, una forma magna, es la división en el pueblo. Si nosotros estudiamos los grandes avivamientos que han habido a través de la historia, vamos a ver que el enemigo usó una estrategia la cual tenemos que cancelar y no permitir que esa estrategia de él, vieja, que ya conocemos, permitamos que sea efectiva en nuestros tiempos. ¿Y cuál es eso? La desunión. Personas, oiga, si estudiamos el avivamiento, vamos a ver personas usadas en un nivel poderoso por Dios, pero no han podido tener el compañerismo con otras personas que también están fluyendo bajo esa dimensión. Simple y llanamente porque hay cosas que ellos no entienden, simple y llanamente porque hay cosas que no les parecen. Te digo algo, Dios se mueve de diferente manera, siempre y cuando no viole su palabra. Dios nunca va a violar su palabra, pero Dios va a hacer cosas diferentes con hombres diferentes en tiempos diferentes. Entonces, no todo lo vamos a entender. No todo lo vamos a entender. Jesús nunca sanó con la sombra, y Pedro sanaba con la sombra. Mandaban paños ungidos a las personas que estaban enfermas. Jesús nunca ungió prendas de las personas para que recibieran sanidad. O sea, hay cosas que Dios va a hacer que se pueden salir del orden nuestro, de nuestras experiencias previas. Pero eso no descalifica y no dice que Dios esté ahí. Entonces, esa es la parte donde tenemos que trabajar. Le puedo decir en confianza algo más. Hay manifestaciones de Dios que yo digo, wow, ¿qué Dios está haciendo? Wow, ¿cómo Dios está haciendo eso? Pero no es mi iglesia, no es mi mundo, es el mundo de Dios. Él hace como Él quiere, la soberanía de Dios. Hay cosas que parecen locas para la mente humana, pero es como a Dios le ha placido. Pablo le llama la locura del evangelio.
Gloria a Dios para siempre. Pablo mismo entiende que hay cosas que como que tú dices, wow, a mí Jesús hacer lodo y ponérselo en los ojos a un ciego. Poner saliva en la lengua de un mudo. Son cosas que tú dirías, yo no lo hago. No, es que hay un momento cuando Dios toma control y Dios hace como Él quiere y solamente hay que obedecerle. Entonces eso ha traído, a través de la historia, ha sido un extinguidor. Oiga esto, un extinguidor para el fuego de Dios. Porque el fuego de Dios viene para arder en nosotros. Si no hay leña, no hay fuego. Dios es Dios, Dios es todopoderoso, Él tiene todo en control, Él es Dios contigo y sin ti, Él es Dios conmigo y sin mí. Pero para que el fuego de Él arda, tiene que haber leña, tiene que haber un altar preparado, tiene que haber un sacrificio. Y eso es lo que el enemigo trata de hacer, separar los tizones, para que el fuego no pueda arder. Y eso es algo que tenemos que trabajar. La iglesia primitiva, un principio que es innegociable, no se puede negociar esto, es la fe, la oración y la unidad. Padre eterno, aleluya. Puedes tener toda la fe del mundo, puedes orar todo lo que tú quieras, pero si no hay unidad, Dios no va a hacer nada. Puedes tener unidad, puedes orar, pero si no tienes fe, nada funciona. Padre eterno, aleluya. Ahora, puede haber unidad, puede haber fe, pero si no oras tampoco funciona. Esto va de la mano. Y es necesario que nosotros como iglesia le echemos mano a estas herramientas que Dios nos ha dado y no soltarlas. Y nos va a costar, vamos a tener que pelear esto. Desarrollar una vida de oración, estar en comunión, hacer como Pablo dice, orar sin cesar. Eso es algo que va a ser la mayor guerra. Tú dirías tan fácil que es. Hay gente que habla mucho, hay gente que hablan hasta por los codos, dicen, pero cuando le toca el tiempo de orar, no pueden fluir en la oración. Entonces uno tiene que entender que hay algo espiritual allí. Que hay algo espiritual que está pasando. ¿Por qué hablo tanto pero no puedo hablar con Dios? Porque el enemigo no quiere que tú hables con Dios. Porque en el momento que tú hablas con Dios, en el momento que tú te entregas a Él en una comunión, en una cercanía con Él, en ese momento tu vida cambia. Nuestras vidas son transicionadas. Pasamos de un nivel a otro solamente por poder, aleluya, orar a Dios. Entonces esas tres partes, esas tres herramientas no pueden faltar, que es la fe, la oración y la unidad. Pero esta clase está basada en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 4 hasta el 11. Ahí vamos a estar haciendo énfasis o hincapié en nuestra lección de hoy. Gloria al nombre del Señor Jesús, aleluya. El mundo en el que la iglesia se desarrolla, en el trasfondo histórico, cultural, podemos ver que había un gran agitamiento. Había muchas cosas que estaban pasando, tanto en lo religioso como en lo político y en lo social. Podemos ver cómo la iglesia del Señor nace durante un caos. Un caos que tenemos que ver a los judíos, pero también tenemos que ver a los romanos y tenemos que ver la influencia griega. Todo esto es mezclado. Ahora, yo quiero que entendamos esta parte juntos aquí. Y es que el surgimiento de todos estos imperios, por ejemplo, los romanos que surgen como un pueblo regular en el 720 y tanto antes de Cristo. Nacen como un pueblo, luego se hacen una ciudad, luego se hacen una nación y luego se convierte en un imperio. Primero, lo que nosotros entendemos como república es una organización que nace en los romanos. Comienza como una república, pero después se convierte en un imperio donde otorgan todo el poder a una sola persona.
el imperio romano, al igual que el imperio griego que fue anterior a ellos, o el imperio medo-persa, fueron imperios que, si nosotros analizamos, tomaron el lugar que Israel debía haber tenido. No quiero hablar mucho de esto en la historia porque queremos concentrarnos en la iglesia primitiva, pero ¿cómo hablamos de la iglesia primitiva sin hablar primero de su contexto? Entonces, todos estos imperios, como Nabucodonosor, que toma control de Israel, saquea la nación judía, destruye su templo, concluye, o no concluiría, vamos a decir, pausó la línea davídica de reinado. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque Israel perdió su posición. Dios llamó a Israel a ser testigos. Y ellos por eso no podían concebir la idea de estar bajo un gobierno, porque ellos entendían dentro de ellos que ellos fueron llamados para ser cabeza y no cola. El problema es que para nosotros poder ser cabeza y no cola, no nos podemos desconectar del Dios que nos dio la autoridad. Entonces Israel se desconecta de Dios y con ello viene, ¿verdad?, la segunda parte, que es entonces el perder la autoridad y la influencia sobre aquello que Dios le había entregado. Lo que quiero decir con esto es que Israel nunca dio su brazo a torcer, porque ellos sabían dentro de ellos que Dios le había llamado para algo más. Y por eso es que ha habido tanta guerra. Ellos se opusieron a que Nabucodonosor tomara la ciudad, al cual Dios mismo había enviado. Agarraron y destruyeron a la ciudad. Dios le dice a ellos, no peleen porque yo soy que lo estoy entregando. Pero ellos no podían asimilar esa idea. Hubo un gran conflicto entre ellos, hubo un conflicto con los griegos, que luego son los que toman el imperio, ¿verdad?, el gobierno del mundo antiguo. Y ahora vemos todo lo que pasa, vemos cómo surgen los macabeos y surgen muchos otros grupos revolucionarios en el pueblo. Toda esta catástrofe, todo este agitamiento está sucediendo en el pueblo a quien Dios llamó a que fueran ellos que llamados a ser testigos de Dios en el mundo. Lo que vienen haciendo esos imperios que vienen subyugando al mundo es porque el pueblo de Dios en aquel tiempo, los judíos, no tomaron su posición. Y hay un problema cuando nosotros no tomamos la posición que Dios nos ha dado, porque en ese momento damos lugar a que otras personas, otro grupo, otro movimiento, o alguien que no es parte de lo que nosotros somos o lo que hemos sido llamados a hacer, tomen el lugar que nos pertenece a nosotros. Al punto, escuchen lo que sucede entre los judíos. Los judíos se levantaban con guerra contra todo imperio que se levantaba contra ellos. Al punto que otros gobiernos, por ejemplo los griegos, hicieron cosas como quemar la Torá, quemaron la ley judía. Eso fue algo tremendo. Empezó lo que le llama el helenismo, donde ellos trataban de reculturalizar, si se permite decir esa palabra, ¿verdad?, a Israel. Enseñarle de nuevo, desarraigar sus creencias, sacrificar una cerda como hizo Antíoco de Epífanes sobre el altar, en el templo, lo que le llaman la abominación desoladora. Todo esto lo hacen ellos, y en ese marco es donde la iglesia nace, ¿verdad? Es donde la iglesia nace, en medio de ese caos. De ahí es donde surge la pregunta muy clave en esta clase, que ellos le preguntan a Jesús después de resucitado: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esa era la preocupación de la iglesia, esa era la preocupación de los judíos. Ellos decían: vas a restaurar el gobierno a Israel. Ellos sabían
que Dios lo había puesto a ellos como cabeza y no cola. Y ellos sabían que si Cristo, siendo el Mesías, su plan era restaurar el reino davídico, nada más que ellos estaban equivocados. Ahora, la respuesta de Jesús es muy clave cuando ellos dicen esto. Ellos le preguntan a Jesús, va a tener que saltar al verso 8 y después volvemos al verso 4, ¿verdad? Que dice, o más bien el verso 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ese era el enfoque, esa era la mentalidad de ellos. Ellos sabían que Dios le había llamado para que a través del reinado davídico gobernaran al mundo. Lo cual va a suceder en el tiempo del milenio. Amén. Es algo que va a suceder luego, pero ellos perdieron esa posición. ¿Por qué? Por no guardar la integridad con Dios. Es un peligro no ser íntegros con Dios, porque el enemigo se va a aprovechar y va a acabar con nosotros. La integridad a Dios es suma importancia e imprescindible para vivir una vida victoriosa en el Señor. Él le dice, cuando ellos le preguntan que si va a restaurar el reino de Israel en ese tiempo, él le dice que no le toca a ellos saber los motivos, los tiempos y los motivos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. El tiempo que Dios ha señalado. Pero le dice algo muy, muy clave, que me gusta ese versículo. La respuesta de Jesús se va al problema. O sea, el problema de ustedes no son los romanos. Él está diciendo, el problema de ustedes no son los romanos. Si no son los romanos, vienen otros. El problema de ustedes es que se han desconectado. Y por eso él dice que la solución del problema, y yo quiero decir en este día, la solución a los problemas que tenemos hoy en día en nuestra sociedad, nuestra cultura, todo lo que está pasando entre la policía y los demás personas, los civiles, ¿verdad? Todo lo que está sucediendo, todos estos caos que vemos, esta violencia policíaca, toda esta rebelión del pueblo hacia la autoridad, porque de ambos lados estamos viendo estas dificultades. Tanto las personas se están rebelando contra la autoridad y también estamos viendo un abuso de autoridad. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que tenemos que hacer es lo que Jesús le dijo. El problema de ustedes es que necesitan una llenura del Espíritu Santo. Necesitan tener a Dios, sacar a Dios de nuestras vidas. Es lo que crea, ese caos es creado por la ausencia de Dios en nuestras vidas. Hemos querido sacar a Dios de nuestras escuelas. Miren lo que está pasando. Hemos querido sacar a Dios de nuestra sociedad. Miren lo que está pasando. Amén. El no tener a Dios es lo que es la raíz, es lo que está afectando a nuestra ciudad, a nuestro país, al mundo. Policías asesinando, matando, personas levantándose en contra de la autoridad, de la policía, a ambos lados. Creo que lo que tenemos es que buscar a Dios, porque el único que puede unir a esta sociedad que está completamente desconectada, que está completamente destruida emocionalmente, que hay tanta rebeldía en el hombre, es por la ausencia de Dios en el ser humano. No le busque más. Cuando Jesús vio todo el problema que había con los romanos, mire, el problema cultural, el problema social que estaba sucediendo en los tiempos de Jesús, y Jesús predicando en medio de ese caos. En medio de ese caos Jesús predicaba. Pero no predicaba en contra del gobierno y lo que estaba pasando. Estaba predicando acerca de volver a Dios. Aleluya. Porque es que el problema es que no hemos apartado de Dios. Y eso es lo que la iglesia tiene que enseñar, que predicar en este día. Que la gente vuelva a Dios de nuevo.
Ese es el mensaje que va a cambiar. Ese es el mensaje. Usted tiene que compartir esto, porque esto tiene que llegar, aleluya, a todos los activistas que quieren resolver los problemas que tenemos hoy en día, pero no yéndonos del lado de la policía o del lado de los civiles, es yéndonos del lado de Dios. Alguien tiene que entender esto. Irnos del lado de Dios va a hacer que volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Va a sacar toda la ira, todo el enojo, toda la maldad, todo el abuso. Usted no puede querer andar abrazado de Satanás y entonces querer que haya paz. Donde Satanás está, donde se le abren las puertas al enemigo, no puede haber paz. Entonces, ¿qué hace la iglesia en este tiempo? El mensaje. El mensaje. Pero ¿cómo puede ser este mensaje? Este mensaje tiene que ser lleno del poder de Dios. Aleluya. Yo cristiano queriendo llevar un mensaje basado en ideologías, en mucho estudio de muchos libros. Los libros son buenos. Las estrategias son nuevas, son buenas. Las técnicas son buenas, pero son ineficaces cuando no tenemos el poder de Dios rompiendo esos corazones de piedra, ablandando la altivez, la rebeldía del ser humano. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, porque dice Jesús que entonces seremos testigos. Ahora, esto es clave. Es clave esto de ser testigo, porque el ser testigo quiere decir que no nos contaron, sino que hemos experimentado, lo hemos vivido. La experiencia con el Espíritu Santo te hace ser eficaz porque valida tu experiencia, valida lo que tú dices. Para ser testigo tenemos que haber experimentado, tenemos que haber estado ahí. Y de la única manera que podemos estar ahí, ¿sabe cómo es? Cuando el Espíritu Santo crea esa relación entre nosotros y Dios. Esa experiencia, esa experiencia no es como opcional, que dijéramos, oh, sería muy bueno poder ser lleno del Espíritu Santo. No. Eso es que de la única manera de ser efectivo, dijo Jesús, no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos por el poder de lo alto. No se muevan. Fue un mandato, una orden. Lo que le quiere decir es, si ustedes se mueven de ahí sin estar llenos, son unos fracasados. Sencillo. Ahora, el fracaso se manifiesta de muchas maneras. Muchas personas creen que ser, ¿cómo se diría esta palabra? Exitoso en cierta área es tener muchas personas. A veces la persona mira el éxito por número, por cantidades. Y no necesariamente. E incluso podemos ver que los que se salvan son mucho menos que los que se pierden. Wow. O sea que no es el número. Dios no es un Dios de números. Dios es un Dios de remanente. Dios es un Dios de un grupo, manada pequeña, pero de calidad, de personas que en verdad buscan a Dios. Qué bueno cuando hay una cantidad con calidad, pero no podemos dejar apantallar por la cantidad y creer que eso es un sinónimo de éxito. No. Porque si fuera así, entonces todo el que es millonario, o todo el que tiene muchos hijos, o todo el que tiene muchos carros, o todo el que tiene mucha fama, es un sinónimo de que Dios está ahí. No.
entonces Jesús le dice a ellos que de la única manera que ellos pueden ser testigos, que pueden testificar del nombre de Jesús, es si han tenido una experiencia con Él, y de la única manera que pueden tener esa experiencia es siendo llenos del Espíritu Santo. Y les vayan y que esperen en el aposento alto. Ellos tenían que ir a esperar a un lugar conocido por ellos. Aleluya. Esto es clave. Ese aposento alto, que era por lo general, en muchas casas se hacía una habitación arriba, en la planta alta, porque era un lugar más fresco, lugar de reuniones. A veces hacían esto como un apartamento, un cuarto para huéspedes, sería así. Ellos conocían ese lugar. Fue el mismo lugar donde en la última cena fue llevada a cabo, donde Jesús tomó por última vez el fruto de la vid y partió el pan. Ahí es donde Jesús lo está enviando a ellos de nuevo. Eso es algo clave, porque Dios se va a manifestar en tu vida en el lugar que Él ha escogido. Alguien tiene que, no, si usted no dice algo, yo voy a apagar la cámara y voy a dejar esto aquí. En el lugar que Él había seleccionado. ¿Sabe por qué hay muchas personas que no reciben nada de Dios? Porque lo andan buscando en lugares donde Dios no seleccionó. Dios no ha marcado ese lugar. Dios no va a hacer nada, porque Dios es atraído por la obediencia a su palabra. Bueno, entonces le dice, váyanse al lugar. Váyanse al lugar donde acostumbramos ir. Ahora, ese lugar no podía estar muy lejos. Se cree, estaba a camino de un día de reposo. Un día de reposo, cuando se habla de una distancia de un día de reposo, era porque los judíos no podían caminar mucho. Tenían una limitación de cuánto podían caminar en lo que se llama un día de reposo, porque si no es trabajo. O sea, en eso ellos tenían límites. Y cuando habla a una distancia de un camino de un día de reposo, está hablando de una media milla aproximadamente. Soy un día de reposo, no podían hacer viajes más largos que fuera media milla. El aposento alto, Jesús se le manifiesta a ellos en el Monte de los Olivos y los manda a Jerusalén al aposento alto. Ahora, cuando ellos llegan al aposento alto, allí ellos están esperando la llegada del Espíritu Santo por el mandato de Jesús. Pero escuche algo que sucede aquí. Yo quiero que usted vaya conmigo a lo que nos hablan los versículos 1 al 5. Es que cuando ellos llegan al aposento alto, que duraron allí como unos 10 días. ¿Por qué decimos 10 días? Porque desde de la Pascua a Pentecostés hay 50 días. Jesús se le apareció a ellos por 40 días con pruebas indubitables. Entonces habían unos 10 días más que quedaban, porque el día de Pentecostés fue cuando el Espíritu Santo desciende con poder. Entonces de ahí es donde nosotros entendemos que fueron 10 días lo que ellos estuvieron. La matemática es matemática, ¿verdad? No sé mucho de matemática, pero sé contarte el 50, alábalo. Aleluya. Entonces, esos 10 días ellos están esperando allí. En ese periodo de tiempo, ellos se dan cuenta de que Jesús había llamado a 12 apóstoles, al igual como habían 12 tribus. Ellos vieron la necesidad de llenar el espacio
que Judas había dejado. Ellos hacen lo siguiente. Primer error. Bueno, ellos fueron, ¿y por qué decimos error? Lo vamos a explicar en unos segunditos. Ellos fueron a un orden antiguo que era el de echar suerte. Porque antes se utilizaba el echar suerte. Incluso el sacerdote tenía piedras en su pectoral donde se consultaba a Dios y era una especie de suerte donde las piedras que tenía en su pectoral cambiaban de color. El tumín y el urín. Eso era antes. Ellos creyeron que tenían que hacer lo mismo. ¿Por qué decimos que error? Bueno, le repito por qué. Ellos echaron suerte y la suerte, si tienen dos personas, pues la suerte tiene que caer entre uno o el otro. Entonces cae en un personaje, Matías, que nunca se escucha de él. Nunca se escucha nada sobre él. Los apóstoles fluyeron en Dios, pero esta persona que fue echado suerte sobre él y fue de la manera que fue escogido, no se ve la aprobación del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no estaba todavía en ellos. Ellos se apresuraron a tomar una decisión sin estar lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Mire lo que pasa cuando tomamos decisiones y no tenemos la dirección de Dios y lo hacemos vacíamente. Cuando queremos llenar espacio solamente por llenarlo. A veces es bueno dejar espacios. Mientras tanto estemos esperando que Dios lo supla. Hay personas que se casan porque ya creen que se le está yendo el avión y agarran lo que sea. Alaba a Dios si puede, aleluya. Y cometen errores graves porque no saben esperar en Dios. Pasa mucho con mujeres y con hombres que son a veces arrastrados por relaciones fuera de la iglesia. Porque se desesperan y no saben aguantar y esperar en Dios. Ojalá y aprendamos a esperar en Dios. Ellos escogieron a uno, escucha esto, que nunca se escuchó más de él. Pero el Espíritu Santo escoge a Pablo, que debería haber sido el 12, pero como el 12 ya estaba, fue el 13. Pero este Pablo escribió, aleluya, la mitad del Nuevo Testamento, alábalo, aleluya. Miren lo que logra hacer una persona señalada, escogida por el Espíritu Santo. En una manifestación de Dios en medio de un servicio, Dios dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra para la cual lo he escogido a ellos. Y tan pronto Dios da esa palabra sobre Pablo, lo sobrenatural comienza a activarse. Pablo comienza a ver, aleluya, el poder de Dios manifestado en su vida. ¿Por qué? Porque Pablo fue escogido por Dios, no por el hombre. Veremos en nuestras iglesias, aleluya, cosas grandes manifestadas cuando no escojamos a personas solamente por llenar un espacio. Si el espacio está vacío, que se quede ahí vacío. Sara no tenía hijos y quiso tener hijos fuera del tiempo de Dios. Y hizo que Agar diera a luz en sus rodillas, adoptando de esa manera a Ismael como su hijo. Pero miren lo que comienza a suceder, los problemas que comienzan a suceder en la familia escogida. ¿Por qué? Porque quisieron llenar un espacio que Dios tenía vacío. Ay, Padre mío. Hay veces que Dios espera
su tiempo para llenar lo que a ti te falta. Él sabe lo que te falta, sabe lo que necesitas. Pero te dice, tienes que esperar el tiempo de Dios. Ellos cometen un error cuando no están llenos de Dios. No tomes decisiones cuando tú no has orado. Ay, Padre mío, gloria a Dios. Aleluya. Si no has orado, no tomes decisiones. Si no has consultado, no tomes decisiones. Mejor dile a cualquiera, espérate un momento. Todavía no puedo. No firmes papeles que tú no has orado todavía y te lo has encomendado a Dios. Porque lo que vas a hacer es tener esterilidad. Escucha esto. La esterilidad espiritual proviene de no dejar que Dios sea el que seleccione. Dios es un Dios selectivo, que quiere lo mejor para ti cuando tú te apresuras y escoges un Saúl porque no puedes esperar a un David. Luego tienes a una persona que llena un lugar, llena un espacio en lo humano, pero no en lo espiritual. En lo espiritual esa vacante sigue vacante. Escucha eso. Padre mío, gloria a Dios. Y ellos echaron suerte. Y la suerte cayó sobre... Tenía que caer sobre uno de los dos. ¿Qué haces tú cuando estás escogiendo, pero tus dos candidatos lo escogiste tú y no Dios? Aleluya, Padre mío. Hay personas que quieren decir, Dios es que va a escoger, pero lo que tú le traes a Él es lo que tú has escogido. Entonces cualquiera de las dos opciones está equivocada, está errónea. Cuando algo no es en el tiempo de Dios, van a haber problemas graves. E incluso, escucha esto, lo que tú escojas va a estar haciéndole oposición a lo que Dios ha escogido. Padre de la gloria. Porque ahora Dios tiene que sacar lo que tú metiste. Y a veces lo que tú metiste se ha arraigado. Ya, yo tengo que fluir en esto, porque es que Dios le está hablando a alguien aquí. Sara trae a Agar y se la entrega a Abraham. Y después la misma Sara que le dice, tiene que sacar a Agar y a este muchacho de aquí. Porque ella sabía que lo que ella puso, lo que ella trajo, se arraigó y ahora está estorbando de que la bendición pueda fluir. ¿Por qué decimos todo esto? Porque la iglesia primitiva, Dios nos enseña algo. Y es que cuando seleccionamos tenemos que dejar que Dios sea que escoja. Y ya nosotros no estamos llamados a estar echando suerte. Porque ahora tenemos el Espíritu Santo por dentro. Alguien que alabe a Dios, aleluya. Esto no es asunto de suerte aquí. Esto es una convicción de la paz que el Espíritu Santo te da en aquellas cosas que tú quieres ejercer. Si no sientes paz de Dios, no lo hagas. Si no ha orado y has sentido la confirmación en tu corazón. Ahora no le puedes creer traer a Dios lo que a ti te parece. Cuando oramos a Dios tenemos que decir, escoge tú, oh Dios, como tú quieras. Cimiento de la iglesia primitiva. Después de esto, ellos se quedan esperando la manifestación del Espíritu Santo, el cual desciende sobre ellos. Y esto es poderoso porque comenzó a reestructurar a la iglesia. Comenzó a cambiar su forma de pensar.
hizo una comunidad de fe conforme al corazón de Dios. Aleluya. ¿Sabe lo tremendo que es eso? Cuando el Espíritu Santo toma control de una iglesia y que por ese control que el Espíritu Santo tiene sobre una iglesia se va expandiendo a la comunidad en la que esa iglesia está. Tanto así que la iglesia primitiva había dejado a un lado sus deseos y habían puesto aún sus finanzas a los pies de los apóstoles. Había un desprendimiento total. No había un amor y una pasión por lo material. Y cuando eso sucede, Dios comienza a reestructurar. Y personas que uno nunca creyó, escucha esta parte, que iban a ser las personas usadas por Dios cuando Dios se mete, hace una transformación. Tanto así que los hermanos de Jesús estaban en el aposento alto y fueron llenos del Espíritu Santo. María, la madre de Jesús, fue llena del Espíritu Santo. Los hermanos que dudaban de Jesús, cuando lo ven resucitado, se unen a los creyentes. Pero también tienen que ser llenos del Espíritu Santo, dando a entender que no importa quién tú seas, de la familia que vengas, los títulos que tengas, los hermanos de Jesús que nacieron del mismo vientre de donde Jesús había nacido, tuvieron que ir y ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, mire algo que sucede. Jacobo, el hermano de Jesús, que no creía en Jesús, que estaba allí cuando sus hermanos le dijeron: ve a Jerusalén allá y habla allá. ¿Por qué estás aquí? A lo mismo que Jesús le tuvo que decir: a mí el mundo no me conoce, pero a ustedes lo conocen porque ustedes son del mundo. Ahora ese es Santiago. Terminó siendo el líder principal de la iglesia de Antioquía. Acuérdense que la iglesia de Jerusalén fue donde todo empezó. Pero después la iglesia de Antioquía fue la que tomó el control y extendió el avivamiento y mandó los discípulos hacia a los gentiles. Aprobó el ministerio de Pablo y de Bernabé y de los demás. Reconoció el testimonio de Pedro de lo que Dios estaba haciendo entre los gentiles, principalmente cuando cayó la presencia de Dios en la casa de Cornelio, en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Ahora este hombre Jacobo es el líder principal, el que no creía. Mira lo que hace el Espíritu Santo. Se cree que la carta de Judas es uno de los hermanos de Jesús. La carta de Santiago, que es el mismo Jacobo, le escribe el hermano del Señor. Mira lo que el Espíritu Santo de Dios puede hacer. Los cimientos de la iglesia, los cimientos de la iglesia primitiva, la primera congregación, cómo ellos operaban en reuniones. ¿Sabe qué hacía la iglesia? No se reunían en templos como nosotros hoy en día, se reunían en los hogares, dando a entender que
Jesús tiene que ser el centro de las familias, dando a entender también el compañerismo, de invitar bajo su techo a los demás creyentes. Hay creyentes que no le dan la dirección a nadie porque no se quieren juntar con nadie. Ay, Padre mío, ahora sí que está fuerte esto aquí. Son cristianos, pero se juntan con las personas del mundo y con ellos nada más para compartir. Hay que juntarse con ellos para predicar la palabra, para influenciarlo. Pero debemos nosotros como hermanos unirnos unos a otros, tener ese compañerismo, esa unidad, que es la que nos hace fuertes. Serán los cimientos de la iglesia primitiva. Cuando Pedro fue encarcelado, dice que ellos estaban reunidos en una casa orando fervientemente por Pedro. Y la oración de ellos en un hogar, escucha esto, provocó que un ángel descendiera, aleluya, y tocara en el costado a Pablo y le dice: envuélvete en tu manto porque vamos para afuera, porque alguien está orando. Padre de la gloria. Cimientos de la iglesia primitiva, la oración ferviente. Una oración, oye esto, que te lleva más allá de tu misma fe. ¿Sabía eso? Que tu oración hace que tu fe crezca. Padre de la gloria. La oración te hace ver cosas que tu misma fe todavía no lo percibe. Porque cuando tú oras y lo haces con esa dedicación y entrega a Dios por agradarle y para cambiar. Porque es que si tú no tienes fe, escucha esto, escucha este principio. Hubo una persona que vino y le trajo su hijo a Jesús porque estaba siendo atormentado. Y Jesús le dijo: ¿tú crees? Y el hombre le dijo: ayúdame en mi incredulidad. Aleluya. Orar para creer más. Padre mío. Orar para poder, aleluya, activar nuestra fe. No tenemos fe porque no oramos. Hay una conexión entre la fe y la oración. Es que la oración te hace orar más. La fe te hace orar más y la oración te hace tener más fe. Y ahora, ellos están orando por Pedro en la casa. En la casa. Hay un culto de oración por Pedro que está en la cárcel. Que mataron a Jacobo. El discípulo, no el hermano del Señor, el discípulo. Y ahora le gustó a la gente lo que hicieron con Jacobo y ya Pedro ya está sentenciado para el próximo día, aparentemente. Pero la iglesia estaba orando y se le dañaron los planes a los que querían acabar con Pedro porque había una iglesia orando. Aleluya. Ellos oraron y la cárcel se estremeció. Ellos oraron y las puertas se abrían solas. Usted va a los establecimientos que usted va y que las puertas tienen un sensor de movimiento y se abren. Hay puertas que tienen un sensor, pero espiritual. Y cuando ese sensor, aleluya, puede percibir la presencia de Dios en tu vida, tienen que abrirse las puertas. Usted tiene que adorar a Dios allí donde usted está. Gloria sea a Dios. La iglesia estaba orando. Y Dios hizo que en el primer siglo, cuando no habían motores para las puertas, aleluya, las puertas se abrieran. Alaba a Dios si puede. Porque las puertas pudieron, aleluya, entender que había un mandato de Dios de que se abrieran. Y cuando Dios habla, las cosas tienen que suceder. Pero muchas veces Dios no habla porque hay una iglesia que no está hablando con Dios.
Padre eterno, aleluya. No sé si yo soy nada más aquí que estoy fluyendo, usted está recibiendo allá, yo tengo que leer los comentarios. Gloria al Señor, aleluya. Porque Dios va a hablar sobre tu problema cuando tú hables con Él de tu problema. Padre eterno. Aleluya. Mi alma alaba a Dios. Ellos comenzaron a decirle, Dios mío, Pedrito está en la cárcel. ¿Usted cree que Dios no sabía que Pedro estaba en la cárcel? Dios lo sabía, pero él estaba esperando que el pueblo hablara, que el pueblo le dijera, que el pueblo clamara, clama a mí, yo te responderé. Son principios, no es que Dios necesita que tú clames para Él saber lo que tú necesitas, no. Él necesita que tú sepas lo que tú necesitas y que solamente Él lo puede suplir. Cuando sabemos lo que necesitamos, y cuando sabemos que Él es el único que lo puede suplir, entonces oramos y clamamos a Él. Y cuando clamamos a Él, lo imposible se hace posible. Cimientos de la primera congregación. Para que algo se pueda edificar firmemente, tiene que tener buenos cimientos. Tiene que tener una buena fundación. Y la fundación nuestra tiene que estar, oiga esto, con estos tres elementos clave. Así como para una fundación necesitan cemento, necesitan varilla para reforzarlo, necesitan arena. Asimismo nosotros también necesitamos fe, necesitamos orar y necesitamos unidad. Usted tiene que grabarse esto bien para que cuando alguien venga, aleluya, a criticar a alguien frente de ti, tú le digas, a mí no me traiga crítica, porque aquí, para que yo pueda ver la gloria de Dios manifestada en mi vida, tengo que tener comunión con mis hermanos. Debe haber unidad. Estas personas que se creen la última alcapurria, aleluya, de Puerto Rico, aquellas personas que se creen la última Coca-Cola, aleluya, en el desierto, tienen problemas. Porque a veces la unción de Dios en la vida de la persona lo hace creerse más que lo que son. Ay, Padre. Y eso mismo hace que se desplomen. Porque ahora ellos ya se creen mejor que los demás. Yo escuché en una ocasión a una persona que tenía problemas y lamentablemente los problemas se los había causado él mismo. Era un líder y él estaba hablando muy orgullosamente acerca de su manto y de su tiempo de experiencia, como que tenían que respetar su manto y que tenían que respetar. El respeto no eres tú que lo exige, el respeto se te otorga. El respeto es algo que si tú tienes que pedirlo, automáticamente alguien no está haciendo el trabajo. El respeto, aleluya, y tu rango en Dios te lo da Dios. Y cuando el hombre no quiere obedecerlo, los ángeles estremecen para que la gente entienda que hay un hombre y una mujer de Dios en ese lugar. Tú no tienes que vociferar para que te respeten. Cuando alguien tiene que reclamar su rango frente a otro porque él mismo no está seguro de quién es. Quien sabe quién es en Dios. Aleluya. Me falta un minuto. Gloria a Dios. Quien sabe su posición en Dios no tiene que estar, aleluya, vociferando que es fulano y que tiene esto y que tiene aquello. No. Eso es algo que si Dios te lo otorgó, cuando el hombre no quiera reconocerlo, lo va a tener que hacer. Cuando la gente no reconocieron a Job, cuando sus amigos, no reconocieron a Job, ¿sabe qué? Dios le dijo, vayan donde Job y pídanle perdón, y hasta que Job no ore por ustedes, la mano mía va a estar en contra de ustedes. Dios mío, aleluya. Y los amigos, entre comillas, de Job tuvieron que ir y pedirle perdón. Y cuando Job oró, entonces ellos recibieron el favor de Dios. O sea que tu posición en Dios, eso de que del manto, que respete mi manto y que de que el manto solo se hace respetar. La unción de Dios se hace respetar ella misma. Aleluya. La unción de Dios va a hacer que el Jordán se divida en dos cuando lo toque con el manto.
Lo que evidenció de que Eliseo era el sucesor de Elías no era que Eliseo comenzó a vociferarlo. Fue que él agarró el mismo manto de Elías, golpeó, aleluya, las aguas. Y lo mismo que Dios había hecho con Elías, lo hizo con Eliseo. La unidad en el pueblo, el ser humilde. Ya con esto voy a terminar. Un minuto más y termino. Tu humildad no te hace débil. Tu humildad, aleluya, te hace fuerte. Porque si hay alguien que es atraído o algo que atrae la presencia de Dios, es la humildad en el ser humano. Y el humilde que dice soy humilde es un orgulloso. Alaba a Dios si puede. Ahora sí que está fuerte esto aquí. Ay, Padre eterno. En el mundo espiritual calladito nos vemos más bonitos. Alaba a Dios si puede. Ay, bendito sea el nombre del Señor. Los cimientos de la primera congregación. Dios bendiga a mi gente linda que está ahí. Aleluya, ya hemos concluido. Ya estamos ya cerrando esto. Gloria al Señor, pero bendigo la vida de Jenny. Jenny, Dios te bendiga grandemente. Marina Rijo, bendiciones. Amén. Dios bendiga a Araceli. Dios bendiga a Jorge. Dios bendiga a Zulma. Bendiga a Marisol, a Edna. Aleluya, Dios bendiga a todos mi gente linda que están allí. Nuestro hermano Francisco, bendiciones. Nuestra hermana Claribel, Dios te bendiga grandemente. Aleluya. Carmen Andújar, bendiciones. Nancy Martínez, alabado sea el nombre del Señor. Dios bendiga a José Mangual. Dios es bueno, aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios bendiga a todos los que están ahí poniendo sus comentarios. Vamos a estar leyendo todos los comentarios que usted pone por allí. Dios bendiga a Jennifer Maldonado. Dios bendiga a Chelín. Dios bendiga a Jocelyn Ortiz. Bendiciones. Dios bendiga a Matt. Aleluya. Dios bendiga a Evelyn Cristina. Dios bendiga a toda mi gente linda que está por allí. Comparte esta transmisión. Aleluya. Porque déjeme decirle esto y se lo digo de parte del Señor. Estamos a punto de ver una manifestación de Dios más poderosa que en la antigüedad. Más poderosa que lo que pasó en la calle Azusa. Más poderosa, aleluya, de lo que pasó en Gales. Más poderosa de lo que pasó aquí mismo en Illinois, aquí mismo en la ciudad de Chicago. A principios, aleluya, del 1900. Vamos a ver una manifestación más poderosa, pero ¿sabe lo que va a conservar esa manifestación? Que los líderes que Dios use para esta nueva ola del Espíritu Santo, esta nueva avalancha de Dios, aleluya, y última avalancha de estos últimos tiempos donde vamos a ser levantados. ¿Sabe lo que va a garantizar que esa gloria alcance a todo aquel que ha de ser salvo? Es la unidad en el pueblo. Que el mismo error que sucumbieron nuestros antepasados, otro tiempo de los generales de Dios de la antigüedad. Cuando habla de la antigüedad, está hablando de los pasados siglos. Que nosotros no caigamos en lo mismo. Que la humildad sea algo que resalte. Que no busquemos nuestro propio bien. Hay una malicia que está comiendo a muchos líderes. ¿Y sabe qué es? La finanza. Se dejan llevar por el dinero, a pantallar por el dinero. Crean un estilo de vida que luego para soportar o mantener ese estilo de vida, a veces tienen que comenzar a vender el mensaje de Dios. Hay que orar, la iglesia tiene que orar para que estas cosas no sucedan. La iglesia primitiva dio lo que tenía. Poder conservar a la presencia de Dios en nuestras vidas, tiene que haber una abnegación. No enamorarnos de las cosas de este mundo, sino enamorarnos de Dios. Alguien tiene que compartir esto. Porque estamos a punto de ver una avalancha del Espíritu Santo. Y como es
la última, porque la iglesia se va, las cosas que están pasando, la iglesia, es que la misma, deme 2 minutos más, Padre mío, yo estoy manga larga hoy. Las cosas que están pasando, mire, la escasez alimenticia de alimentos, aunque esta nación, Estados Unidos, tira tanta comida en muchos lugares, que no hay que comer, la sobrepoblación del mundo, el calentamiento global, las pestilencias de estos últimos tiempos, los desastres que estamos viendo, donde hay personas que entran a iglesias, a establecimientos comerciales, a negocios, y comienzan a matar a las personas, asesinar personas solamente por hacerlo. Toda esa maldad que la vemos concentrada, como está la homosexualidad. Escuche esto que está pasando ahí. Se quiere pasar una ley aquí en Illinois, donde las niñas menores de edad que quieran abortar, escucha esto, y tenemos que pelear esto como iglesia, deme 2 minutos más, que una niña menor de edad que quiera abortar no necesite el consentimiento de sus padres. Oiga esto, a un menor de edad que pueda ir simplemente y tomar la decisión de abortar, son leyes contra la vida, contra la palabra de Dios. Es para que esto traiga juicio sobre esta tierra. Y esas leyes, si usted comience a buscarlo, me hubiera gustado tener la información de dónde usted tiene que llamar, pero comience a buscar. Hay leyes que se quieren presentar para que sean aprobadas, donde a los niños tienen que preguntarle a los padres para ir a un paseo de la escuela. Y ahora, oiga eso, para un paseo de la escuela tienen que preguntar para qué pueden comer. Tienen que venir con una hoja para que los padres lo firmen. Pero ahora para abortar, que no tengan que preguntarle a los padres. Eso es para que la tasa de aborto se multiplique, no sea al 100. Estamos en los últimos tiempos, iglesia. Así que llenémonos de Dios. Llenémonos del Espíritu Santo. Aleluya. Y vamos a hacer que el mundo sea estremecido. Que todo aquel que tenga un corazón para Dios, que pueda, aleluya, usted echar fuera todas las malicias que lo tengan aguantando en el mundo. Porque hay unos que no quieren a Dios. Y el que no quiere a Dios, pues nada más no lo quiere. Pero hay personas que están atados, que necesitan a alguien que vaya y lo desate, que lo libere. ¿Y sabe cómo lo vamos a hacer? Con el poder del Espíritu Santo de Dios. El pueblo judío, con esto termino, la iglesia del Señor le preguntó a Jesús: ¿va a establecer el reino de Israel en este tiempo? Y él le dijo: no os toca a vosotros saber el tiempo y las sazones que el Padre puso en su sola autoridad, pero recibiréis poder. Es el poder que necesitamos. Jesús lo dijo. ¿Y cómo podemos llenarnos de ese poder? Fe, oración y unidad. Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta la próxima. Aleluya. Se despide de usted su hermano y amigo, el pastor Adolfo Vizcaíno, 1357, norte de la California, Chicago. Aleluya. Aquí estamos los domingos a las 11 con nuestro servicio poderoso. Si estás en el área, tienes que venir. Tienes que experimentar lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Te prometo que tu vida no será igual. Dios te bendiga.